Fátima Quintana Gutiérrez nació el 4 de junio del 2002. Ella era la cuarta de 5 hermanos. Era una niña con muchos sueños. Le gustaba la música, la poesía. Le gustaba leer. Era una alumna de excelencia, que de grande quería ser doctora. La familia Quintana Gutiérrez vivía tranquilamente en la casita que edificaron a mitad del bosque, en el montañoso poblado Lupita Casas Viejas, en Lerma, en el Estado de México. El señor Jesús Quintana se dedicaba a manejar vehículos de transporte público. La señora Lorena Gutiérrez, la jefa de familia, tenía un taller de costura. Ambos terminaban de construir su hogar para ofrecer a sus hijos un patio grande rodeado de pinos gigantes y sobre todo una vida digna. El jueves 5 de febrero del 2015, ese día empezaron un día normal para la familia. La niña Fátima se levantó muy temprano, a las 5:30 de la mañana, como de costumbre. Se alistó para salir para la escuela. Su papá la acompañó a Fátima a la parada del camión para ir a la escuela. Para llegar tenían que pasar por un camino de terracería. Su papá la vio subir al camión junto a su amiga Salma y otros chicos. El señor se regresó a casa junto con la mamá de Salma. Al llegar a la casa, los papás de Fátima salieron a llevar al hermano de Fátima, Daniel, a la escuela, que lo llevaron a casa de un vecino, que se ofrecía a llevarlos a la escuela, a Daniel y a otros niños. Al dejar a Daniel, los papás de Fátima se dirigieron a una junta que tenían en un pueblito llamado Las Rajas. Al terminar la junta, pasaron por Daniel y se dirigieron a su casa. Los papás y hermana de Fátima prepararon la comida. La mamá de Fátima le pidió a su hijo Daniel que si podía ir por Fátima a la secundaria, y Daniel le dijo que sí, pero que a las 2:15 pasaría por Toñito, y por la mamá de Salma por ir por Fátima y Salma. Pero no se dieron cuenta que pasó el tiempo tan rápido. Cuando se dieron cuenta ya eran las 3:40 de la tarde. Cuando sale apresurado el papá y hermano de Fátima, Daniel, atrás de ellos la señora Lorena. Pero al pasar por la casa de los hermanos Ataide, sintió un presentimiento, como si le dijeran, aquí. Se paró en la casa de Misael y Luis Ángel Ataide Reyes, y vio la señora Lorena que Misael estaba sentado en un sillón y estaba la puerta abierta. Y la señora Lorena le preguntó, Misael, ¿no viste pasar a mi hija Fátima? Y Misael le contestó, no. Y la señora le insistía, ¿de verdad? Y le respondió que no. La señora Lorena ve venir a Daniel y le dice, Daniel, ¿le preguntaste a Salma? Y Daniel le dijo que no, y se dirigieron a la casa de Salma. Cuando llegaron, estaba Salma fuera de su patio, lavando unos trastes. Y la señora Lorena le preguntó, Salma, ¿se vino Fátima contigo? Y Salma contestó que sí. Y la señora Lorena le dijo, ¿estaba aquí contigo? Y Salma le contestó, no, señora Lore. De allá abajo del camino se fue en el camino que siempre tomaba para llegar a su casa. En el trayecto se separaron porque sus casas estaban en direcciones contrarias. La señora Lorena le dijo, es que Fátima no ha llegado a la casa. ¿Me puedes venir a decir en dónde viste a Fátima por última vez? Y Salma le dijo que sí. Llegaron nuevamente a la casa de Luis Ángel y Misael. Al llegar, Misael ya estaba parado en el pequeño patiecito. La señora Lorena nuevamente le preguntó, Misael, ¿estás seguro que no viste pasar a Fátima? Y le contestó, no. Cuando la señora Lorena escuchó un ruido de una ventana del segundo piso y se asomó Luis Ángel, que traía el pelo mojado y no traía playera. Y la señora Lorena le preguntó, ¿y tú, Luis Ángel, no viste a Fátima? Y le contestó que no. Y en eso Salma les contesta, a ver, Luis Ángel y Misael, ¿por qué le están diciendo a la señora Lorena que no? Cuando yo iba en el camino, en el poste con mi mamá volteé y Fátima venía ahí, y ustedes, tú Misael y tú Luis Ángel y el pelón, estaban en el barandal de herrería, silbando hacia donde venía Fátima. ¿Por qué están diciendo que no? Desde el primer momento ellos vieron a Fátima entrar a la vereda, cuando ella iba camino hacia su casa.
La señora Lorena le dice a Salma: Salma, camina hacia donde venía Fátima y dime dónde la viste por última vez. Salma caminó y se paró y dijo: aquí. La señora Lorena les dice: Salma, Daniel y Toño, vayan por tu papá, Salma, y dile que venga a ayudarme a buscar a Fátima. Y tú, Daniel, ve a la casa y avísale a Omar y a Jimena, y suban a la iglesia y toquen las campanas, y díganle a toda la gente que me vengan a ayudar a buscar a Fátima, porque se perdió, se la robaron. Y los niños se fueron a hacer lo que les mandó hacer la señora Lorena. Luis Ángel, Misael y el pelón todo el tiempo la estaban escuchando. La señora Lorena caminó hacia el lugar donde le dijo Salma que había visto por última vez a Fátima. La señora se paró en el lugar, a 12 metros, y era ladera. Hacia abajo va la Neucalpan Toluca, y se podía escuchar el paso de los carros y trailers que venían circulando. Empezó a bajar como 2 o 3 metros, cuando vio el dinero de Fátima tirado entre el pasto y ramas, y también estaba la sudadera de Fátima en un arbusto. La señora Lorena recogió la sudadera y vio que sí era de Fátima, porque traía el escudo de la secundaria y el nombre de Fátima, y vio que las mangas estaban metidas hacia adentro, como si se las hubieran arrancado. También se dio cuenta que estaba manchada de sangre. También encontró al lado un cuchillo, también lleno de sangre. La señora corrió hacia donde había casas de sus vecinos, gritando que la ayudaran, con la sudadera de Fátima en las manos. Un vecino le grita: Lore, ya le hablé a las patrullas, ven, métete, están en el teléfono. Y la señora Lorena entró y dio todos los datos que le estaban pidiendo de Fátima, y también de lo que encontró: el dinero, la sudadera y el cuchillo llenos de sangre. Le dijeron que no se preocupara, que llegarían policías a auxiliarla. Salió de la casa del vecino y se encontró a su hija Jimena y le decía: ¿qué pasó, mamita? Y la señora Lorena le contestó que encontró la sudadera de Fátima llena de sangre, pero Fátima no estaba por ningún lado. Y la señora Lorena ve a lo lejos que van personas corriendo, y la señora Lorena corre atrás de ellas y le gritan: ¿por dónde, Lore? Y la señora Lorena les contesta: por la vereda, por atrás de la casa de Luis Ángel y Misael. Por ahí se la han de haber llevado. ¡Corran! La señora Lorena vuelve a llegar a la casa de Luis Ángel y Misael y ve a José Juan Hernández, alias el Pelón, que va bajando por la escalera de herrería, sin playera, con unas chanclas y un pantalón guango de mezclilla. La señora se dirigió a la puerta. Se encontró de frente a Misael Atay de Reyes, con la mochila de Fátima, que era rosa, con muchos dibujitos, de una sola correa. La señora Lorena trató de agarrarlo, tratando de que le explicara por qué traía la mochila de Fátima, y éste la aventó con todo y la puerta. Y Misael corrió, y José Juan el Pelón brincó la cerca por atrás de la casa y se fueron. La señora Lorena corrió atrás de ellos, unos 400 metros, entre el bosque, y ya no los vio más, se le perdieron. Y a lo lejos escuchaba los gritos de la gente, buscando a Fátima, y gritando también el nombre de Lorena. Y ella respondía: «Acá estoy». Se regresó por la vereda y empezó a gritar: «Fati, escúchame, te voy a encontrar». La señora Lorena volvió a llegar por la parte de atrás de la casa de Luis Ángel y Misael, y donde hacía una Y de 2 veredas, y donde ve un resbalón, donde bajaron Misael y el Pelón por ese resbalón, y vio que ahí estaba la mochila de Fátima, y gritó: «Ya encontré la mochila de Fátima», donde también escuchó muchos gritos de hombres y de mujeres. Cuando empezaron a gritarle: «Lore, ven, Lore, acá hay sangre», corrió, pero en vez de correr hacia donde le gritaban, se fue hacia la casa de Misael y Luis Ángel, que ya había mucha gente. Estaba el papá, la hermana y cuñado de Fátima. Adentro de la casa solo estaba Luis Ángel. La señora le pedía a su yerno que se metiera, pero no se atrevía a entrar. Pero ya habían atorado la puerta con una cadena. La señora Lorena quitó la cadena y aventó la puerta. Entró la señora Lorena y también su yerno. Luis Ángel les gritaba: «No se metan, es allanamiento de morada. Ya viene mi hermana y un abogado».
Caminó la señora Lorena por un pasillo que daba hacia la parte de atrás de la casa. Estaba una mochila con el logo de América, de fútbol, manchada de sangre. Había una gorra que tenía una mano pintada llena de sangre. Había tenis también llenos de sangre. También había una cubeta llena de agua y tenía sangre, como si se hubieran lavado. Estaban pantalones, playeras llenas de sangre y lodo. El yerno de la señora Lorena agarró una vara y sacó una playera que estaba llena de sangre y se las mostró a la gente, donde les decía que Luis Ángel y Misael y José Juan el Pelón le habían hecho algo a la niña. Salió la señora Lorena y les dijo: aquí quédense, no lo dejen salir, van a seguir buscando a Fátima. Seguía escuchando los gritos donde decían que hay rastros de sangre. La señora Lore se dirigió al lugar donde había humedad, en las zanjas, por donde corre el agua, cuando llueve, por la calle de atrás de su casa, por donde llegaba Fátima. Llegó a una zanja y donde también le gritaban: Lore, aquí adentro de la zanja hay un coágulo de sangre. Al entrar a la zanja, la señora Lorena vio unas piedras grandes que tenían sangre, un arete de Fátima y una liga de su cabello. Y notó que la tierra estaba rascada superficialmente, y agarró una vara y movió la tierra, pero no estaba Fátima. Se giró y a una distancia de 15 metros vio un tenis de su hija Fátima, que sobresalía, y se dio cuenta que era el pie de Fátima, no nada más el tenis, y un pedacito de pan de su secundaria. Pensó la señora Lorena que le habían cortado su pie. Siguió caminando por la zanja, pasó por unas llantas y ramas que estaban ahí, y escuchó que le gritó su hijo Daniel: Mamá, sácala, sácala, ahí está su manita y su cabecita. Fátima se está ahogando, sácala. La señora Lorena se sentó y al lado de ella se sentó su esposo. Se dio cuenta que ya había federales, estatales y municipales, y de repente ve llegar a su hijo Omar, hermano de Fátima, que venía corriendo con otros vecinos, y le gritaba: Mamá, ¿sí es cierto que ya encontraste a Fati? ¿Cómo está la niña? Y la señora Lorena le responde: está muerto Omar, y empezó a gritar como loco. Y decía Omar: fueron Misael y Luis Ángel, los voy a matar, mamá. Los federales lo agarraron y lo metieron a una patrulla. Empezaron a poner piedras y palos en la carretera para no dejar pasar a nadie, y la señora Lorena les explicó que lo hacía porque habían matado a su hija. Llegó la primera ambulancia de la Neucalpan y le preguntan que dónde estaba la niña, y la señora Lorena señaló hacia arriba. No se tardaron ni 10 minutos cuando le dijeron que lo sentían mucho, que no podían hacer nada, que la niña ya no tenía signos vitales. Se acerca un federal y le dice a la señora Lorena que por favor dejaran pasar a los trailers, porque tenía que llegar el forense, y si seguía el bloqueo iba a llegar tarde, y quitaron el bloqueo. Llegó un judicial y le empezó a decir a la señora Lorena que los ayudara, que arriba ya es un mundo de gente, los van a matar, ayúdanos para que paguen en vida lo que le hicieron a Fátima. No permita que los maten, señora. Toda la gente quisieron hacer justicia por su propia mano, los bañaron con gasolina, los golpearon tanto a los hermanos Atay de Reyes y al Pelón. También estaba la hermana de Misael y Luis Ángel, quien le gritaba a Jimena, hermana de Fátima: son mis hermanos. Y Jimena le contestó: sí, pero era mi hermana a quien mataron tus hermanos. Fue la señora Lorena quien los detuvo, porque creía que las autoridades serían las encargadas de juzgarlos y castigarlos. Cuando llegó la señora Lorena, les gritó que no les pegaran y no dejó que les prendieran fuego. La gente le gritaba a la señora Lorena: déjanos quemarlos, déjalos que paguen de lo que le hicieron a Fátima. Y la señora Lorena y el Señor Jesús les dijeron que no, que ellos querían que pagaran en vida de lo que le habían hecho a Fátima, que la muerte no era un castigo suficiente. En eso llegó gente y empezaron a gritar: ya llegó el Pelón a su casa, y toda la gente se echó a correr. Fue como los judiciales se pudieron llevar a Misael y a Luis Ángel al hospital de Toluca, en el Estado de México, donde estuvieron internados 14 días, aunque no se les practicó pruebas genéticas y tampoco algún examen que rectificara su responsabilidad.
Se acercó el forense a la señora Lorena y le dijeron: ¿nos puede proporcionar una sábana, unas cuerdas y unas herramientas para poder sacar a su hija? La señora Lorena les pidió a sus vecinos que si podían ayudar a darle lo que necesitan, y los vecinos le dijeron que sí, que no se preocupara. Llegó un federal y le dijo: señora Lorena, tiene que ir a su casa por los papeles de Fátima. Y la señora Lorena le dijo que sí, y la llevó el federal. Llegó a su casa y ya estaba ahí su familia, y le dijo a su esposo que tenían que ir al Ministerio Público, a Lerma. Llegaron al Ministerio Público y ahí estaba la fiscal de género. Les dijeron que se iba a hacer las investigaciones y que iban a pagar, pero que no se iba a llevar en Lerma, sino en la central de Toluca. Y les contestaron que sí, y se los llevaron hacia Toluca. Estuvieron ahí declarando de cómo pasó todo. Ahí también llegó uno de los hermanos de Luis Ángel y Misael, llamado Hansel. Se acercó a la señora Lorena y le preguntó que cómo se sentía. La señora Lorena nada más movió su cabeza. Al siguiente día los mandaron a servicios periciales. Al llegar les dijeron que tenían que comprar ropa para Fátima y que iba a ser trasladada a una funeraria en Lerma. El médico forense se portó muy buena gente con los papás de Fátima e incluso les pidió que no entraran a reconocer a Fátima, que mejor la recordaran de cómo había sido su niña, y que para él había sido muy difícil reconstruir el rostro y cabeza de Fátima, y que él les quería evitar ese dolor tan grande de ver así a su hija. El hermano del Señor Jesús y un tío de la señora Lorena entraron a reconocer a Fátima. En la funeraria les dijeron exactamente lo mismo. No dejaron que vistieran a Fátima. Le dijeron que no. Señora, por favor, no es que les prohibamos, usted tiene todo el derecho, pero por favor no, recuerde a su hija como era. Ya de un rato se llevaron el cuerpo de Fátima a su casa para velarla. Pero hubo una mala investigación, violencia institucional por parte de magistradas del Poder Judicial, el Sistema de Impartición de Justicia del Estado de México, Comisión de Víctimas y sobre todo el Estado mexicano. Los mecanismos nacionales de protección ineficaces y todos los servidores públicos carecen de solidaridad y empatía. Las primeras omisiones fue que no resguardaron los lugares, dejaron que todo se contaminara. Tanto la policía municipal, estatal, federal y la judicial no tenían conocimiento de la perspectiva de género y de la debida diligencia, mucho menos de resguardar los lugares importantes. A Fátima no se le tomó ninguna muestra de ADN y ni tampoco se le tomó una prueba para asentar que había sido abusada sexualmente, porque la fiscalía no tenía tiras reactivas para hacerlo. La fiscalía le dijo a la señora Lorena que no se podía hacer las pruebas de genética porque el cuerpo estaba lleno de tierra y el cuerpo estaba contaminado. La fiscalía no ordenó realizar pruebas de saliva ni ADN para determinar si el material genético encontrado en las prendas u objetos hallados en el lugar de los hechos pertenecían al perfil de alguno de los asesinos. Una de las omisiones graves por parte de la Fiscalía de Menores fue que 15 días después del feminicidio de Fátima fueron a hacer su investigación de campo. Los peritos no saben caminar en el lugar, no saben hacer su trabajo. El Ministerio Público no consiguió tomar muestras de los presuntos implicados porque ellos se negaron. No recopilaron todas las muestras correspondientes del cuerpo de Fátima. El expediente que las autoridades entregaron a la familia estaba incompleto. No hay un acta de levantamiento del cuerpo. De hecho, la familia de Fátima tuvieron que hacer recolección de evidencias. Una juez les dijo que no podía tipificar el caso de Fátima como feminicidio porque no sabía si Fátima ya contaba con su periodo menstrual. Incluso, la familia de Fátima llevó pruebas que ya contaba con su periodo menstrual. Casualmente, Fátima había tenido su periodo menstrual en esos días del feminicidio y tuvieron cómo comprobarles. Esa es una gravísima omisión por parte de una juez.
15 días después de que asesinaron a Fátima, dos de los asesinos, los dos adultos, Luis Ángel Ataide Reyes y José Juan Hernández, alias El Pelón, fueron vinculados a proceso. Sí se dieron las órdenes de aprehensión de ellos dos y fueron ingresados del hospital Adolfo López Mateo en Toluca, donde ellos estuvieron 14 días, y fueron ingresados al penal de Lerma. Pero Misael Ataide Reyes, él contaba con 17 años 8 meses al momento de asesinar a Fátima. Una magistrada de menores no quiso liberar la orden de presentación de Misael, porque todos los derechos humanos asisten a los menores asesinos y que ellos tienen derecho a un proyecto de vida. Los papás de Fátima fueron a ver a esta magistrada de menores y le pedían que por favor les ayudara a que se liberara esta orden de presentación para Misael, pero ella les dijo que no había pruebas suficientes. Josué Misael Ataide Reyes fue dejado en libertad el 19 de febrero del 2015. Él estuvo en libertad 2 años, hasta que se logró que dieran la orden de presentación y que se aceptaran todas estas pruebas, y lograron detenerlo en Morelos, y lo presentaron en la Quinta del Bosque, tutelar de menores, centro de detención de menores. Pero él en ese momento ya tenía casi 21 años. Pero nuevamente está ya en libertad, haciendo su vida, con todos sus derechos restituidos. Su hermano, Luis Ángel Ataide Reyes, sigue en el penal de Lerma. Él fue sentenciado en el 2017 a 73 años 8 meses. El 8 de junio del 2017, la juez Janet Patiño García dejó en libertad a José Juan Hernández, alias El Pelón, por una absolutoria, pese a que los familiares y vecinos lo vieron en el momento y lugar del crimen. Lo dejó en libertad por un video que proporcionó un director administrativo, Rubén Regalado, de la escuela Sierra Nevada, que supuestamente él laboraba ahí. Presentó el video donde se ve a un sujeto donde va entrando a la escuela, donde la juez Janet Patiño García les dijo que esa escuela era de renombre internacional y dio por bueno el video. Y dijo que si no fuera por ese video, ella hubiera sentenciado a un inocente. En ese video no se podía ver claramente que fuera este sujeto, José Juan Hernández alias El Pelón. Esta escuela mandó a declarar a 20 trabajadores de mantenimiento y el director administrativo había dicho que él había visto entrar ese día, jueves 5 de febrero, a José Juan Hernández alias El Pelón. Pero desde el momento en que la fiscalía abrió la carpeta de investigación, comenzaron a recibir amenazas y hostigamiento por parte de los Ataide Reyes y El Pelón hacia la familia de Fátima, incluyendo una balacera contra su casa. Pasaban frente a su casa, en camionetas y gritaban: «Se los va a cargar la chingada, esto no se va a quedar así, los vamos a matar a todos». A Daniel lo amenazaron en más de una ocasión, advirtiéndole que, de seguir con las investigaciones, él tendría el mismo destino que su hermana. Mientras los demás estaban en las audiencias, le llamaban por teléfono para decirle que lo iban a matar como su hermana. En varias ocasiones lo siguieron en automóviles. Al papá de Fátima estuvieron a punto de secuestrarlo. El 5 de septiembre del 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México ordenó una medida de desplazamiento forzado a la familia ante el peligro de ser asesinados. Fueron más de 7 desplazamientos, pero la familia de Fátima seguía luchando hasta lograr una reposición de sentencia de este juicio para que José Juan Hernández, alias El Pelón, pagara por lo que había hecho. Tuvieron que pedir a personas de la sociedad que los apoyaran para hacer peritajes, que en la fiscalía no existen incidencias solares, planimetrías, antropometría fisiológica. Tuvieron que venir peritos de otros países. El caso de Fátima lo agarró el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, justamente cuando se dio esta reposición. Cuando ellos entraron en el caso de Fátima en el 2018, se hacen todos estos peritajes y ellos explicaron
perfectamente que el video que la juez Janet Patiño García había dado por bueno en el 2017 era un video perfectamente manipulado y que antes no se le había hecho ningún peritaje. De hecho, no había dado permiso la escuela Sierra Nevada de que la fiscalía tomara el video. Cuando el observatorio entra y se va al Sierra Nevada, ya no existía el aparato, ya no existían los discos. Pero el Sierra Nevada le había entregado a los abogados de José Juan Hernández, alias El Pelón, el video en una memoria y estaba manipulado. Este es el sistema. Estas jueces corruptas, ineptitud, impunidad para Fátima y para toda su familia. Fue favoritismo hacia un asesino vinculado a la delincuencia organizada. José Juan Hernández, alias El Pelón, es nieto de un militar, de un general del ejército. Es hijo de un policía municipal de Naucalpan. Es sobrino de policías judiciales federales del Estado de México. Sus primos trabajan en el ejército. Su familia es química en un hospital muy importante de la Ciudad de México. Y la prueba está en la lucha que han dado durante estos 10 años. Ahorita está amparado. Es su último recurso y está pidiendo la absolución. Pero se logró esta reposición de sentencia del 2018 de José Juan Hernández de Cruceño, alias El Pelón. Se volvió a llevar a juicio, se volvió a liberar una orden de aprehensión en su contra y se logró acreditar que el video era perfectamente manipulado, que él no era el que aparecía en el video, que había proporcionado el Sierra Nevada y el director administrativo, Rubén Regalado, que su coartada estaba muy bien estructurada por todos los trabajadores de mantenimiento y que claramente él era el asesino de Fátima, quien planeó el asesinato, la privación de la libertad, la tortura y todo fue planeado por José Juan Hernández de Cruceño, alias El Pelón. De alguna manera convenció a los hermanos Ataide, que son los tres los asesinos de Fátima y también de Daniel. Se logró que José Juan Hernández de Cruceño tuviera una sentencia de prisión vitalicia. El juez le dijo que si hubiera una sentencia más alta que la prisión vitalicia, se la daría, porque con nada paga lo que le hiciste a la niña. Ha llevado infinidad de amparos y de apelaciones. Antes de que dictaran esta sentencia absolutoria para el asesino José Juan Hernández de Cruceño, alias El Pelón, y pasando la etapa de investigación, los papás de Fátima escucharon el relato del forense cuando le tocó ir a declarar. En el dictamen forense decía que desde el primer momento que interceptaron a Fátima, 100 metros antes de llegar a su casa, 2 sujetos la interceptan de frente y un tercero por la espalda. La cortan. Le cortan la cara y el cuello 10 centímetros. Fátima trata de luchar, de zafarse. Fátima es más alta que 2 de ellos. Ella agarra el cuchillo, lo voltea y corta a uno de ellos. Esta lucha de Fátima por preservar su vida fue lo que hizo que ellos ejercieran toda esta violencia en contra de ella. Se la llevaron hacia el bosque. En el trayecto le pican un ojo a Fátima y le tiran todos los dientes con una cadena. La picaron alrededor de 230 veces, que estos piquetes fueron por sometimiento. Llegaron al lugar donde la sometieron, los tres. Le abrieron el pecho 30 centímetros, le abrieron las entrepiernas 10 centímetros cada una, le dislocaron un hombro, las muñecas y tobillos. La violaron los tres, le introdujeron un objeto de bordes irregulares y la explotaron todo por dentro. Pero Fátima seguía luchando y no había perdido la vida. Al darse cuenta ellos de esto, le arrojaron 3 piedras desde lo alto de este bordo de 2 metros. Fátima, consciente, trató de cubrirse la cara con sus manos. Fue así como todos los huesos de sus manos estaban fracturados, porque trató de soportar el peso de estas piedras, una con un peso de 32 y la otra de 36 kilogramos, las que le arrojaron a Fátima en la cabeza. Tuvo exposición de masa encefálica y fue por traumatismo cráneoencefálico severo, por lo que perdió la vida. La arrastraron donde la cubrieron con ramas y llantas. Les dijo el forense
que él no se puede explicar que los últimos estertores de muerte Fátima sacó el pie para que la encontraran. Después de lo que sufrió la familia seguían las amenazas de muerte, que se las hacían en presencia de Janet Patiño, quien dejó en libertad a José Juan Hernández de Cruceño, alias El Pelón, ya que era una clara sentencia de muerte para la familia de Fátima, y fueron desplazados a Monterrey en el 2017, y tenían el Mecanismo Nacional de Protección. Primeramente les ofrecieron a Canadá, pero no se llevó a cabo porque el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, dijo que vivían en su mundo imaginario, que aquí no había violaciones a derechos humanos y mucho menos feminicidios. ¿Cómo iba a ir la familia de Fátima a Canadá a contradecir al presidente? La familia de Fátima, en ese desplazamiento, ellos no lo pidieron salir del país, porque no es fácil y es un terror. El desplazamiento forzado interno es un crimen. Te siembra la incertidumbre de qué va a pasar. 5 años de violencia institucional pasó la familia de Fátima para que asesinaran a Daniel, hermano menor de Fátima, en medidas de protección. La familia de Fátima vivían como testigos protegidos en estas medidas de protección. Tenían que tener un perfil bajo para que no los encontraran estas familias de los asesinos, de la delincuencia organizada. No tenían acceso al sistema de salud. Les decían que por seguridad, ni apoyos para trabajo, ni a la alimentación. Solamente los fueron y aventaron, los dejaron en el aeropuerto de Toluca y solamente les dieron 1,100 pesos para los Uber, que iban a llegar por ellos al aeropuerto de Monterrey. Llegaron a una casa en Monterrey, los estaba esperando el casero para entregarle las llaves. Llegaron a la casa 12 personas, familia de Fátima. Abrieron la casa, las camas no tenían ropa de cama, en la despensa no había nada, había un horno de microondas, un refrigerador, no había trastes ni comida. Entonces la familia de Fátima se preguntaba, ¿cómo es esta medida de protección, donde solamente te van y te avientan como si fueras basura, o para deshacerse de la familia de Fátima? No tenían ningún apoyo. La familia de Fátima, por suerte, llevaba un poquito de dinero para comer. Solamente ingresaron a los sobrinos de Fátima a la escuela y a Daniel y Omar, pero ellos tuvieron que pagar todo, colegiaturas y uniformes. Daniel y Omar habían sido beneficiados por el gobierno del Estado de México. El Urubiel Ávila implementó unas becas de feminicidios y delitos graves. La señora Lorena acudió al evento donde se entregaría el apoyo de las becas. En este evento había unos jóvenes que por seguridad estaban en otro país, en Europa, pero vinieron al evento a recibir su apoyo y que cada 2 meses les llegaría su apoyo en donde estaban. A Daniel y Omar estaban esperando que les llegara la beca, pero no les llegó. La Comisión de Víctimas les dijo que la Secretaría de Educación Pública dijo que era obligatorio que estuvieran en el Estado de México, pero ¿cómo es posible que a ellos no les llegara? Ellos estando aquí en México, y a los que estaban en Europa sí les llegó. Nunca les llegó la beca, se las robaron durante 5 años las becas de Omar y de Daniel. Esa es una violencia institucional gravísima de la Comisión de Víctimas del Estado de México. 3 meses antes del 20 de noviembre, a Daniel le dio un dolor. La señora Lorena habló a la Comisión de Víctimas y a la Fiscalía y pidió que por favor mandaran un médico para que lo valorara. ¿Y por qué tuvo ese dolor Daniel? Apenas estaba saliendo de la pandemia y no podían ir a ninguna clínica, pero ese dolor le dio y le desapareció, pero le provocó vómito y no comió por 4 días. Esta situación lo minimizaron. El 20 de noviembre le volvió a aparecer el dolor y la señora Lorena le dijo, Dani, vamos a las similares, hijo. Y Daniel le dijo, no mamá, me va a pasar como la vez pasada. Y la señora Lorena le decía, ¿de verdad Daniel? Y él le contestó, sí mamá, no te preocupes. Mira, cómprame suero y hazme una agüita de limón y métela al refri, como siempre. Pero el 21 y el 22 se fue agravando el dolor, ya tenía vómito. La señora Lorena nuevamente le dijo,
Dani, vamos a las similares. Y Daniel le contestó, no mamá, porque me van a dar buscapina, la que siempre me dan. La señora Lorena le dijo, ¿de verdad, Daniel? Y él le contestó, que sí mamá, espérate tantito. Yo voy a seguir tomando suero, hazme un té. La señora Lorena nuevamente habló a la comisión, diciendo que Daniel ya le había vuelto el dolor, que le mandaran un doctor a la casa para que lo valorara, y después de la valoración Daniel pueda viajar hacia la Ciudad de México, para que allá lo atendieran. Le dijeron que sí, pero no hicieron nada. El 23 ya el dolor era insoportable, y Daniel ya no quería comer, solo tomar agua y suero. Decidieron llevarlo al materno infantil. Al llegar los recibió un policía, y el policía le pregunta, ¿cuándo nació su hijo? La señora Lorena le responde, el 5 de marzo del 2004. El policía se le queda viendo a Daniel, y fue y les trajo una silla de ruedas, y les dice, pásenle. Y se acerca nuevamente el policía y les dice, no lo van a atender, señora. Y la señora Lorena le responde, ¿por qué no? Y este contesta, por la edad. Pero si lo recibieron en urgencias y le tomaron los signos vitales, y en eso se acercan 3 médicos, y uno de ellos le pregunta, ¿cuántos años tiene su hijo? Y la señora Lorena le responde, 16 años, y su fecha de nacimiento, 5 de marzo del 2004. Y le dicen, aquí solamente recibimos niños y jóvenes de 15 años 7 meses. No lo vamos a atender, señora. La señora Lorena agarra la silla de ruedas y le dice a Daniel, vámonos Daniel, que aquí no te van a atender. Y se salieron. La señora Lorena empezó a gritar y en eso se acerca una señorita y le dice, sí lo van a atender. Y la señora Lorena le dijo, pero no veo cuándo. Si los doctores ya le habían dicho que no, que mejor se fuera. En eso llega el esposo de la señora Lorena y le dijo, trae el carro, vamos a sacar a Daniel, no lo van a atender aquí. Ya me dijeron, y se fueron a otro hospital privado, al San Vicente. Llegaron, pagaron la consulta, pero no lo revisaban, nada más lo veían. Y se fueron a otro hospital privado, al San Vicente. Llegaron y pagaron la consulta, pero no lo revisaban, nada más lo veían. Y la señora Lorena le dice al doctor que sí lo van a recibir, y el doctor le dijo que no, porque tenía personas de la tercera edad que estaban contagiadas de COVID y se puede contagiar. Y le dice, mire, su hijo tiene ansiedad. Y la señora Lorena le dice, no doctor, mi hijo no tiene ansiedad, mi hijo tiene un dolor abdominal y ha estado vomitando desde el 21 y 22. Le dice el doctor, mire, le voy a dar una hoja de envío. Y la señora Lorena le dice, pero no lo va a revisar, hágale un ultrasonido. Le dijo el doctor, le voy a dar una hoja de envío al hospital universitario. Le dieron la hoja y se fueron para allá. Y fue lo mismo, tomarle los signos, pesarlo. La enfermera le pidió las 2 hojas que le dieron en el materno infantil y en el hospital San Vicente. Y le dice, usted no va a poder pasar porque no está permitido, solo va a pasar él, yo lo voy a llevar. Pasaron el filtro y se lo llevaron. Pero la señora Lorena escuchó que había mamás que tenían días sin darles información de sus enfermos. En eso llegó su esposo y le dijo, no, métete, bríncate el filtro, busca dónde está mi niño. La señora Lorena se brincó el filtro y un policía se fue atrás de ella, pero ella corrió por un pasillo y en eso venía una doctora de frente y le dice, ¿usted es mamá de Daniel? Y la señora Lorena le dijo, sí. Y esta le dice, venga, y la llevó al consultorio, donde tenían a Daniel, y había varios doctores que parecían estudiantes. La doctora se sentó y le empezó a preguntar a la señora Lorena, y le dice, Daniel tiene una fuerte crisis de ansiedad. Y la señora Lorena le dice, no doctora, mi hijo tiene un dolor abdominal, está vomitando desde el 21 y 22. Hoy 23 no ha comido, solo toma agua y suero y lo vomita. Y la doctora seguía insistiendo, no señora, Daniel tiene una fuerte crisis de ansiedad, pero aquí en el hospital universitario no tenemos lo que necesita. Le vamos a dar un envío para el hospital psiquiátrico de la colonia Buenos Aires. Cuando salieron con la hoja de envío para el psiquiátrico,
Ya estaba afuera esperándolos la jefa de trabajo social, la licenciada Nora Mendieta, de la Comisión de Víctimas de Nuevo León. Cuando salió, la señora Lorena le entregó las hojas que le dieron y ésta le dice: yo sé dónde está el psiquiátrico, señora Lorena, vamos hacia allá. Pero la señora Lorena se ponía a pensar: ¿pero por qué ella acepta que lo manden a un psiquiátrico? Si desde el día 20 Daniel tenía un dolor abdominal y el día 21 y 22 la señora Lorena tuvo comunicación con ella y les dijo que estaba vomitando porque no le habían hecho caso, y cómo es que todos estaban de acuerdo que era un ataque de ansiedad. Al llegar al psiquiátrico, a la trabajadora social Nora Mendieta y al esposo de la señora Lorena no los dejaron pasar, nada más a la señora Lorena y Daniel. Llegaron al consultorio del psiquiatra y éste empezó diciendo que Daniel tenía una fuerte crisis de ansiedad, y la señora Lorena le contestó que no era cierto. Daniel tiene un dolor abdominal. Y le decía: señora, ¿usted nunca ha tenido una crisis de ansiedad? Y la señora Lorena le contestó: claro que sí, pero yo no vomito y no tengo dolor abdominal. Y este psiquiatra le contesta: pero no todos son iguales. Y le dice: ¿cuánto pesa y mide su hijo? Y la señora Lorena le dice: en las hojas de envío ahí viene. Y este le contesta: señora, ¿usted no me puede decir cuánto pesa y mide Daniel? Y la señora Lorena le contesta: en el certificado médico medía 1,90 y pesaba 92 kilos. No creo que pese eso y mida eso ahorita. Y el psiquiatra le dice: ok. Y eso fue lo que puso. Y la señora Lorena le dice: ¿que no lo va a pesar y medir? Y este le contesta: no. Le habló a un enfermero, llegó y se llevó a Daniel y le entregó una receta, y nunca le dijo a la señora Lorena los medicamentos que le iban a poner ni las dosis. Solo le dijo que tenía una fuerte crisis de ansiedad. Cuando se llevaron a Daniel, la empezó a interrogar. Le preguntó: cuénteme, ¿por qué está así Daniel? Y la señora Lorena le dice: usted es el doctor, no yo. Y este nuevamente le pregunta: dígame por qué está así Daniel. Tiene que haber un motivo, señora. Y la señora Lorena le dijo: ya sé, usted quiere que le cuente la historia. Y la señora Lorena le contó todo lo que pasaron. Al terminar, este le dice: ¿ya ve qué le dije? ¿Y quiere que su hijo esté bien? ¿Por qué se niega a reconocer que tiene ansiedad? La señora Lorena le dijo: tiene un dolor abdominal, se va a quedar internado. Y este le dijo: no, aquí tenemos personas contaminadas de COVID. Le van a administrar medicamentos y usted va a venir mañana temprano a surtir estas recetas, porque Daniel va a seguir un tratamiento de 1 año y medio con ansiolíticos y antidepresivos. La llevó hacia el lugar donde detenían a Daniel. Cuando llegó, estaban 2 médicos y una señora que estaba haciendo la limpieza y una enfermera. Y la señora Lorena le pregunta a Daniel: ¿qué te hicieron? Y Daniel le contesta: me inyectaron aquí y me dieron una pastilla. Cuando salieron del psiquiátrico, ya no estaba la licenciada Nora Mendieta, solo estaba su esposo. Daniel se bajó propio pie de la silla, entró al carro y se fueron. A los 2 minutos, Daniel estaba sedado en el asiento de atrás. Respiraba, pero se iba de lado. La señora Lorena se pasó al asiento de atrás y le dijo a su esposo que se orillara. La señora Lorena agarró a Daniel y vio que respiraba con dolor y le hablaba, y no respondía, solo se quejaba. Llegaron a la casa y ayudaron todos a meter a Daniel a la casa porque ya no tenía control de su cuerpo. Lo metieron al estudio, improvisaron el sofacama para que se quedara ahí Daniel, porque no podían subirlo a su recámara, y el esposo de la señora Lorena puso un sillón junto a Daniel y le dijo a la señora Lorena: vete a dormir, yo me voy a quedar a cuidarlo, porque tú no vas a poder con Daniel. Súbanse, ya es muy tarde. Ya era más de la 1 de la mañana. Se subieron a dormir. No tardó mucho el esposo de la señora Lorena en hablarle. Le dijo: levántate, Daniel sigue muy mal y se está quejando mucho y no responde, respira con dificultad. Y se levantaron todos, subieron a Daniel al carro y se lo llevaron al universitario. Les dieron una silla de ruedas y corrieron por los pasillos de urgencias. Venían 2 doctores de frente, un doctor y una doctora,
y los pararon y le dijeron ¿qué pasó? Y la señora Lorena les dijo es que mi hijo no responde. Y esta doctora le dice señora, deje que haga efecto el ansiolítico y el antidepresivo. Regrésense a su casa, no lo vamos a atender. Se fueron y volvieron a regresar los dos doctores. Y la doctora le dijo le voy a recomendar un grupo de sanaciones y regresiones espirituales. Y empezó a mover fuerte el hombro de Daniel y le decía Daniel, despierta. Daniel, contéstame, la vida continúa. Daniel, tienes que echarle ganas. Y la señora Lorena le detuvo la mano y se la agarró y le dijo Daniel, aquí ya todos estaban confabulados. ¿Y cómo sabían el nombre de Daniel? ¿Por qué los interceptaron? ¿Por qué les dijeron que no iban a recibirlo? Y fueron rotundos con la negativa. No. Salieron y se regresaron a la casa. Pero la señora Lorena insistía nuevamente con el Mecanismo Nacional de Protección, porque tenía el botón de asistencia de mecanismos, y seguía insistiendo, con todas las instancias de procuración de justicia. Como a las 2 de la tarde el alcalde de Nuevo León les mandó un médico a la casa. Llegó el médico, revisó a Daniel y les dijo que mantuvieran a Daniel sentado en la cama, y los mandó comprar Ensure y que le dieran suero o agua en cucharadas, y que trataran de reanimarlo, que le sobraran las piernas y los brazos. Y el esposo de la señora Lorena le preguntó al doctor, «Doctor, ¿lo puedo bañar?» Y le dijo que sí. Y el doctor les preguntó que cuánto había sido la cantidad de ansiolítico que le habían dado. Le dieron la receta, pero no decían la cantidad. La señora Lorena le dijo, «Doctor, ingréselo al hospital, mire cómo se queja». Y el doctor le dice, «Señora, tiene que responder Daniel, al rato o mañana lo ingresamos, pero que responda, que esté consciente». La señora Lorena fue por una enfermera que vivía en la privada, y al regresar a la casa vio que salieron corriendo y gritando a su hija y nuera de la señora Lorena. Y su hija le gritaba, «Mamá, córrele, Daniel se acaba de morir». Llegó y su esposo lo tenía en la cama y le estaba dando primeros auxilios y diciéndole, «Respira, hijito». En un momento, Daniel aventó sangre por todos lados, por todos los orificios del cuerpo. El 24 de noviembre, Daniel murió. Inmediatamente la señora Lorena habló a la Fiscalía, a la Comisión de Víctimas, a la de Nuevo León, a la del Estado, a la organización del observatorio que llevaba el caso de Fátima, a la Fiscalía General, y les dijo que habían matado a su hijo y que eran unos malditos. El observatorio le dijo que mandaría a los abogados, y sí los mandaron inmediatamente. Nadie les ayudó, pero al minuto 2, cuando avisó que Daniel había muerto, la casa se llenó de Guardia Nacional, Policía de Nuevo León, peritos, llegó la Cruz Roja, y les dijeron que murió por COVID, y el esposo de la señora Lorena los corrió y no los dejó entrar. Llegaron de la Fiscalía de Nuevo León, llegaron del Hospital Universitario y no los dejaron pasar. La señora Lorena les dijo, «No los voy a dejar entrar. No recibieron a mi hijo en vida y ahora de muerto, sí, lo van a llevar al Hospital Universitario a que le hagan la autopsia». Al final permitieron que el forense se llevara a Daniel, pero también se querían llevar sábanas y la señora Lorena no lo permitió, porque es una prueba de lo que le pasó a Daniel. En la primera reunión que estuvieron en la Fiscalía con los abogados del observatorio y con los peritos forenses de los hospitales, el Hospital Materno, el Hospital San Vicente y el Hospital Universitario y el Hospital Psiquiátrico, ahí en esa reunión el forense del Universitario les explicó que Daniel había muerto por una fisura de la cavidad abdominal derecho, por la cual se le estaban fugando los líquidos hacia los pulmones. Y dijo también que si desde el hospital materno hubieran tocado o subido a una mesa de exploración, se hubieran dado cuenta de la gravedad del asunto. Señora Lorena, no estuviéramos hablando de la muerte de Daniel. Una fisura del tamaño de su uña, de su dedo, hubiera sido cerrada con un láser. Pero también les explicó que el hospital psiquiátrico le administró a Daniel 10 miligramos de Valium vía ultravenosa
y 2 miligramos de diazepam, cantidad suficiente para que se le formara la úlcera, y que había explotado la úlcera, pero fue provocada por la sobredosis que le administraron, cantidad suficiente para matar a un caballo. Daniel jamás iba a despertar, y ellos mismos se lo dijeron. Daniel no iba a despertar. El médico psiquiatra sabía que Daniel iba a morir, que al minuto 2 Daniel entraría en coma con esa sobredosis. ¿De qué se está tratando? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque ahora la familia de Fátima y Daniel, por una omisión de la Comisión de Víctimas y de la Fiscalía, de la Comisión de Víctimas de Nuevo León y del Estado de México, porque ahora ellos tienen que buscar la manera de accesar a la verdad y a la justicia. No han querido vincular al hospital universitario ni a los médicos que le negaron la atención a Daniel. Solo han vinculado a los médicos del hospital psiquiátrico y al médico del San Vicente, no de los médicos del hospital psiquiátrico, después de que se le informó que iba a ser vinculado a proceso por omisión, negligencia médica, contra quien resulte responsable, pero se quiere cambiar la negligencia médica por homicidio doloso. Pero la fiscalía se lo informó y así a este médico del psiquiátrico le dieron un permiso de salir del país, y él ahorita está en Alemania porque según eso fue a hacer una maestría en Alemania, sabiendo que está vinculado a proceso por el asesinato de Daniel. Sigue las audiencias por Zoom. El juez le informó que si él no se conectaba va a ser traído a México por la Interpol, porque tiene que responder por lo que hizo. En la última audiencia que tuvieron, el papá de este médico les gritó dentro de la sala de audiencias a los papás de Daniel que eran unos mentirosos, que porque ellos sabían que Daniel estaba enfermo. La señora Lorena dijo que ellos no sabían que Daniel estaba enfermo, pero él sí sabe que tiene un hijo asesino, y por supuesto que lo va a defender porque es tan cobarde como su hijo. Él no tiene por qué culparnos porque no somos médicos. También les dijo el papá de este psiquiatra que qué habían hecho. La señora Lorena contestó: lo correcto, ir al hospital a llevar a Daniel a que recibiera la atención. El que hizo lo incorrecto fue su hijo, porque sabía perfectamente lo que hacía, porque él tenía estudios de psiquiatría y de psicología, y sabía que esa dosis que le administró a Daniel era suficiente para ponerlo en coma en 2 minutos. El abogado de este médico psiquiatra amenazó de muerte a la abogada del caso de Daniel en Monterrey. Le dijo que él había tenido una compañera así de aguerrida como ella y que también tenía características físicas, pero que en paz descanse mi compañera. Esa es una clara amenaza de muerte. La señora Lorena le dijo a la abogada: ¿por qué no le contestó? Y la abogada respondió: Lore, porque aquí en Monterrey estamos solas, aquí no estamos en la Ciudad de México, tampoco estamos en el Estado de México, por eso no le contesté, pero sabemos claramente que estamos en peligro. La violencia institucional, las omisiones, la indolencia del sistema de partición de justicia de la Fiscalía, como el Poder Judicial, jueces, magistradas que han ejercido violencia en contra de la familia de Fátima y Daniel, es un claro ejemplo que estas leyes están torcidas. Lo que se debería hacer es reformar el Poder Judicial, reformas al sistema penal, que deben de reformar las leyes contra estos menores asesinos, porque son conscientes de lo que hacen. Es inaceptable que sigan protegiendo a estos asesinos y respetándoles sus derechos y los derechos de las víctimas. La reparación del daño, ¿dónde está? Ellos ya no se readaptan a la sociedad, ya están corrompidos, ellos van a volver a delinquir. Y estos adolescentes asesinos siguen burlándose de las leyes, porque no son empáticos, no muestran ni una sola gota de arrepentimiento. Porque aquí en México valen más los derechos de los asesinos que de las víctimas. Se necesita hacer presión social para que reformen el sistema penal y en verdad que existan jueces, magistrados, empáticos y justos y que no se quebranten. Se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar.